ya lo de Hidalgo, lo de la ruta de la independencia, la retroalimentación de las tareas. Acuérdense que las tareas nos ayudan a recordar temas que supuestamente ya vimos y que luego van saliendo cosas por ahí interesantes. Ahorita hago un comentario así rapidísimo. Luego tenemos la parte esta del constitucionalismo, todo lo de Cádiz, todo lo de la vida parlamentaria que se comienza a plantear en el siglo XIX en México, sobre todo. Y finalmente los documentos propiamente mexicanos, si es que se le puede llamar mexicano, más bien los propios textos novohispanos, todavía somos Nueva España, o americanos, para usar el lenguaje de los criollos, ¿verdad? Los propiamente documentos americanos que van a ir surgiendo. En primer lugar, los órganos de poder. En el caso de la Junta de Zitácuaro, sí quisiera que lo fueran de una vez apuntando, remarcando cuál es la trascendencia de estos acontecimientos. En el caso de López Rayón, en el caso de la Junta, que no se llama así, tiene un nombre muy largo, es el primer órgano que trata de recoger, de unificar todas las fuerzas políticas, pero sobre todo militares, ¿no? Que habían quedado un poco desorbitadas, desproporcionadas, desorganizadas, una vez que cae la primera generación de insurgentes, sobre todo comandados por Hidalgo. Entonces ahí es importante por eso es importante la lectura de Soberanes. Y luego tenemos ya el derivado de estas unificaciones, si es que se les puede llamar así, ¿verdad? Hay una discusión y una polémica sobre si realmente lograron unificarse todas las fuerzas, pero bueno, hubo unas muy relevantes que sí se unificaron y que van a generar lo que había soñado o lo que había planteado desde hacía algunos años los criollos que ya mencionamos en clase, y que es el Congreso de Chilpancingo, a partir de una serie de reuniones, de asambleas, vamos a llamarlo así, con un texto base que todavía hoy seguimos dándole pleitesía y rindiéndole conmemoración muy justificada seguramente, como es Los sentimientos de la nación, ¿verdad? De José María Morelos, que realmente es el insurgente que le viene a dar un sello determinante. Yo creo que sin Morelos, realmente, digo, sin Morelos, el personaje histórico, ¿no? No me refiero a la persona en sí. Realmente, quién sabe qué hubiera pasado con el movimiento de independencia, que acuérdense que así como se prendía, se apagaba, y acá estaba prácticamente medio apagado. Y creo que hay que reconocer en Morelos, pues, no solamente la sabiduría, el conocimiento y el liderazgo político, sino también, acuérdense, el liderazgo de algo que adolían el propio Allende, digo, porque no cantaba mal las rancheras, ¿no? El adiestramiento militar, a pesar de que era militar, ¿no? Entonces, en el caso de Morelos, vamos a ver una evolución muy importante en la parte militar, en la parte política, en la estrategia, aunque también cometió errores por ahí muy bobos, ¿no? Como lo dice el propio Carlos María Bustamante y otros autores. Pero bueno, ¿quién no cometió ese tipo de errores? Entonces, pero sobre todo, dimensionar la figura de Morelos, así como dimensionamos la figura de Hidalgo, como lo estamos viendo ahorita. Entonces, más o menos, ese sería el tenor, y luego vamos a ver ya qué pasa cuando México es independiente. Parecería, fíjense bien, y si alguien quiere comentar algo, pues adelante, ¿no? Que la bronca y ya todo se iba a resolver una vez que fuéramos un país soberano, ¿no? O sea, libre, autónomo, y creo que los problemas apenas comenzaban. O sea, vamos a ver qué pasa en los primeros 25, 30 años de la vida independiente, y vamos a ver que realmente sobrevivimos de milagro. Realmente el país estuvo a punto de desaparecer como tal, y creo que en ese sentido no es chauvinismo ni es nacionalismo, pero sí debemos estar orgullosos de que fuimos una patria que realmente sí pasó por muchas vicisitudes, sí cometió muchos errores de apreciación, de interpretación,
todos tienen nombre y apellido, ¿verdad? Y hoy somos un país, una república independiente, pero tiene que ver con todo esto que pasó en los primeros 50 años del siglo XIX. Entonces, vamos a seguir con esa lectura la próxima semana, y ya luego ya seguiría lo de Juárez, Maximiliano y Porfiriato, y lo que nos alcancemos de esa que también llaman revolución mexicana. Quién sabe si esta fue la primera revolución, ya vayan ustedes a saber, ¿verdad? Bueno, entonces ya por ahí hice este comentario para adentrarnos, pero también para dar oportunidad a que los equipos por ahí puedan compartir ¿cómo se llama? La pantalla. Vamos a ver cuánto tiempo nos lleva para que estuvieran listos por ahí el equipo 5 con lo del constitucionalismo, sobre todo la Junta de Zitácuaro, el papel de Rayón, lo que ahí se va a establecer, y sobre todo algo que ya he dicho como 2 o 3 veces, el papel que se le asigna a Fernando VII. Creo que ese es de las últimas evocaciones a este personaje, porque acá como que no comulgaron mucho con la idea de Fernando VII, como se dijo en la historiografía. Morelos mismo dijo que ya se había afrancesado, con todo lo que eso implica como rechazo, ¿no? Entonces vamos a terminar, nos quedamos, y mi memoria no es muy infiel, en la ruta de la victoria. Estábamos todavía en eso que les dijimos que pues, creo que era lo de una batalla por ahí importante. Entonces vamos a adelante por ahí el equipo 2. Claro, profesor, nos quedamos en la batalla de las Cruces. Sí, hombre, ni más ni menos, ¿verdad? Ahora, adelante. Muy bien, comparto pantalla. Ahí le pido apoyo a mis compañeros porque Eric no aparece, así que quién sabe. Ahí va. Sí, se ve. Muy bien. Si se fijan, el título está claro y se le da, no está, fíjense, el título no está compitiendo con otro anuncio. Eso es muy importante en esto. Siempre que esto, vamos a dejarlo así un ratito, por favor retómenlo para futuros trabajos que hagan. No debe competir ni con el equipo, quién sabe qué, y que la materia, quién sabe cuál, no. Adelante. Bien. Ahora nos quedamos justo aquí en la victoria del Monte de las Cruces. No sé si ya habíamos llegado a la insurgencia en la Ciudad de México. No. No, todavía no. Ahí nos quedamos, ese es el que sigue. Lo comentamos, pero en historiografía, ¿no? Por eso a lo mejor se le cruzaron los cables. Bien. Y sigue eso. Muy bien, no sé si lo quieran comentar tú, Elías, o Berenice. Sí, claro. Bueno, pues como ya vimos después de la batalla del Monte de las Cruces, que sí es cierto, como menciona el profesor, pues coincide con la descripción que nos da Carlos María de Bustamante en Historia de México Moderno. Ahí nos hace una aportación, lo que digo Carlos, que pues ya como lo hemos comentado, pues fue una batalla colosal, definitivamente fue una de las más grandes, pero en cantidad. Sin embargo, pues fue una victoria para los insurgentes, no tan victoriosa porque perdieron mucho. Y en base a eso, siguiendo con la ruta de la victoria, con la ruta que estaban siguiendo los insurgentes, se da que el 31 de octubre, así es, en estas fechas, pues los generales José Mariano Abasolo y José Mariano Jiménez acuden a entregar al virrey el pliego de petitorio de los insurgentes con sus exigencias, por así decirlo, ¿no? Con sus quejas, lo cual pues ya representaba un acceso directo hacia la autoridad contra la que se estaba realizando todo ese movimiento, ¿no? Que es el virrey Venegas. Sin embargo, nos llamó la atención porque descubrimos que Miguel Hidalgo no entra a la Ciudad de México, no logra, bueno, no que no logra, simplemente no lo hizo. Había intenciones, según autores, de que él entrara, pero desconocemos las razones por las cuales él no lo hace. Entonces,
solamente entran los heraldos, por así decirlo, que son José María Navasolo y Mariano Jiménez. Se queda en la caseta de cobro, ¿no? Algo así. Es por En Toluca, la ¿no? puerta. Muy Así bien. es. Pues yo creo que ahí ya se han esbozado. Acuérdense que es muy interesante la línea del tiempo, porque eso nos permite tomar una serie de juicios muy académicos, muy objetivos, muy fríos. Porque miren, estamos hablando, todo empieza a finales de septiembre, ¿no? Ya ha pasado un mes y días, y fíjense dónde está ya el cura Hidalgo. O sea, ya está por aquello de que fue un movimiento improvisado, desorganizado, no traía nada, era pura paja, era puro rollo. Yo creo que ahí ya como historiadores tenemos que acostumbrarnos y ser más prudentes en nuestros juicios. Entonces ya Hidalgo tiene en jaque no a la Ciudad de México, tiene en jaque al virreinato, ¿no? Que con todo y lo que le sucede a él demostró que realmente el poder virreinal estaba puesto con alfileres, ¿no? Un poco parafraseando a un político actual que ahora tiene problemas con Morena muy fuertes, Muñoz Ledo, que también le pega la historia. Entonces estaba pegada ya, la seguridad realmente estaba pegada con alfileres, y todo el mundo dice, argumenta, pues que la toma hubiera sido muy tranquila. El problema es, ahora sí que recuerden Guadalajara, recuerden Guanajuato, que más o menos es el mismo proceso que siguió con Riaño Hidalgo, ¿no? De hablar con él, decirle que entregara la plaza, que se fuera tranquilo, ¿no? Con su familia, y le dijo que no. Acá la respuesta creo que fue más o menos en el mismo tenor, pero todo indicaba que se iba a desarrollar otra masacre, ¿no? Que ya un poco, así es, ¿verdad? Había desacreditado a Hidalgo, pero olvídense lo de la desacreditación, las alianzas, ¿no? Recuerden que el movimiento de Hidalgo era muy bien visto, no solamente por los criollos, sino también por los propios peninsulares, ¿no? Por algunos comerciantes, por alguna gente que ya estaba hastiada con el dominio de los Borbones. Entonces yo creo que ya no quiso echarle más leña al fuego, y además de los problemas internos que ya lo comentó uno de ustedes la clase pasada, que ya se venían presentando con el propio Allende, ¿no? Entonces, y yo creo que más o menos ahí se explica, ¿no? Para algunos fue un error, para algunos fue algo importante. Sin embargo, recordemos que los puntos claves del virreinato, pues la mayoría estaban tomados, ¿verdad? Quizás ahí Veracruz, Acapulco, ese es los extremos que habría que haber asegurado. Morelos nunca lo va a lograr, así es, ¿verdad? Pero en general ya estaba tomado lo más importante. Estaba tomado el granero, que era el Bajío, estaban tomado parte de las minas, con excepción quizás Zacatecas por ahí. Entonces yo creo que ya la Ciudad de México pues era como desde mi humilde punto de vista, era la cereza del pastel, y claro, donde estaban las instituciones políticas. Pero bueno, no deja de ser especulación, ¿verdad? Por más que digamos, siempre queda para la polémica, para la bohemia, ¿no? para la discusión. ¿Qué onda con Hidalgo? O sea, ahora sí que qué onda, ¿por qué la tenías, era tuya? Y como dijo por ahí un cronista, ¿no? Adelante. Sí, efectivamente, pues la Ciudad de México sí se menciona en una de las fuentes que estábamos viendo, pues que sí estaba fuertemente fortificada, ¿no? El virrey Venegas pues sí tomó sus medidas al saber que venían. Entonces sí coinciden muchos historiadores que sí hubiera sido una pérdida, no sé si total, pero sí una gran pérdida para los insurgentes. Y bueno, ya para el tiempo del 10 de noviembre, pues las Cortes de Cádiz decretan la libertad de imprenta. Lo cual definitivamente, y aquí lo pusieron muy bien mis compañeros, cuando dice que reconocieron por primera vez en la historia de España la libertad de imprenta. Y insertaron ahí esta porción del decreto, y me permito leerlo. Dice: todos los cuerpos y personas particulares, de cualquier condición y estado que sean, tienen libertad de escribir, imprimir y publicar sus ideas políticas sin necesidad de licencia, revisión o aprobación alguna anteriores a la publicación,
bajo las restricciones y responsabilidades que se expresaban en el presente decreto. Pues, O sea, ya... sin copyright, todo. No, esto que usted dice es muy interesante, lo vamos a valorar más adelante, yo creo que unos 2-3 clases más, para que veamos qué tipo de constitución era la de Cádiz. Somos muy dados, sobre todo porque nos invade de repente las ideas de Inglaterra y de Estados Unidos. ¿Qué tipo de constitución es la de Cádiz? ¿Es una constitución light, tranquila, o es una constitución muy progresista, ¿no? Yo creo que aquí lo que nos queda claro es que es una constitución progresista, a pesar de que en Francia y en Norteamérica ya se han planteado estas cosas, pero acá estamos hablando de Hispanoamérica, ¿no? Yo creo que es un tema importante. Lamentablemente, acuérdense, Cádiz se restringía en cuanto a su ámbito de validez a un espacio muy, muy mínimo, ¿no? Ya hasta que no llegan con el problema que tienen con Fernando VII y primero con Napoleón. Adelante. Y creo también, profe, que es bastante importante porque tomando en cuenta la época, si al día de hoy todavía es importante el periodismo y todas las opiniones políticas que se escriben y se comparten de manera textual. Pregúntale a los colegas Krause y Aguilar Camín, a ver qué le dicen. Qué bueno que todavía se respeta esto, ¿no? Entonces, en aquel entonces todavía era una herramienta de información y de combate ideológico mucho más importante, que la única prácticamente. Y como ya habíamos mencionado con esto de la Constitución de Cádiz, ya una vez nos dan a probar la libertad y nos la quitan, ya no nos vamos a dejar. Ya no va a ser igual, ¿verdad? Exactamente. Y eso lo vamos a ver, ¿sabe qué? También con los ayuntamientos y con los municipios. Ya una vez que comienzan a autogobernarse los pueblos, incluso indígenas, los pueblos mestizos, ya va a ser bien canijo que otra vez volvamos al absolutismo y al poder central. Eso que usted dice es muy, muy importante porque queda en la psicología social, creo yo, de la sociedad, y vamos a ver que exactamente ya no va a ser igual una vez que se prueba vamos a llamarla así, la democracia, ¿no? La modernidad. Adelante. Muy bien. Para el 13 y 18 de noviembre se da un acontecimiento, sin vernos muy realistas o posicionados. Era pura guasa, pero para... Sí, sí, justamente eso. No vayan a pensar que pues, nos posicionamos de un lado a otro o que somos muy gachupines, pero simplemente intentamos como narrar los hechos como ocurrieron y como nos dio a entender las crónicas que utilizamos, que es un suceso pues un poco sangriento que entre los días 13 y 18 de noviembre Miguel Hidalgo orgullo pues arbitrariamente la ejecución, ¿no? De degollar a varios españoles gachupines en las barracas de Bateas, cerca de Valladolid, ya se andaba ahí por Guadalajara. Es que a lo mejor ya se la debían, acuérdense que él fue rector de por allá, ¿no? Entonces, porque llevaba una lista, ¿no? Tanto en Guadalajara como ahí llevaba una lista, o sea, no fue de que a discreción, ¿no? Ya algunos ya sabían más o menos a quiénes iban a ejecutar, ¿no? Bueno, sobre esto, de hecho, sí, o sea, él ya tenía como que los nombres de todas las personas y mandó, bueno, para las barrancas de Batea, pues a Manuel Miños, o sea, juntaron como que a los hombres y los llevaron hacia allá y los indios los degollaron. Y el 18 los llevaron al cerro de Molcajete. Y fue el padre Luciano quien los llevó, igualmente fueron degollados. Pero pues todo esto se dice que sí fueron por órdenes de Hidalgo. Pues sí, siempre la cabeza es la responsable, ¿no? Ahí había a lo mejor facturas que cobrar, acuérdense que él tuvo muchos problemas administrativos y ahora sí que hasta de transparencia, ¿no? en este lugar, pero eso también demerita la insurgencia en términos de la gente que se espanta o que no ve bien esta violencia, ¿no? Adelante. Muy bien. Para el 29 de noviembre ya van rumbo a lo que hoy en día es Mérida y los insurgentes toman el puerto de San Blas, que era un enclave importante militarmente como comercialmente para los realistas. En aquella época venía mucho del comercio y barcos de Manila,
rumbo de Filipinas. En este acontecimiento nos relataban cómo se le da el cura Miguel Hidalgo, le da el nombramiento de comandante de división a José María Anacleto Mercado, que era cura de la parroquia de Ahualulco. Avanza con su regimiento rumbo a pues la fortaleza de San Blas, van quemando varios puestos de avanzada hasta que logran posicionar artillería alrededor del puerto, les cortan suministro por tierra y sin necesidad de mucha violencia, solo es cuestión de tiempo y de 2 juntas para que se rindan los europeos y les entreguen la fortaleza, a cambio de respetar su vida. Que era una fortaleza, ¿verdad? Que era lo que le estaba faltando al movimiento, ¿no? Salida hacia el norte, al Pacífico y hacia el Atlántico, ¿no? Muy bien. Eso es muy importante, ¿no? Por aquello de que era pura paja, ¿no? Adelante. Claro, Bere, ¿puedes leer esto? Bueno, el 29 de diciembre, bueno, pues son los decretos de Guadalajara. En estos, pues, se decretó la abolición de la esclavitud, el apego de tributos y alcabalas, y el uso de papel sellado, y suprime el estanco del tabaco y la pólvora. Que luego lo del tabaco va a ser un poco renuente, porque luego se va a decir que va a ser el único impuesto, ¿verdad? O estanco, como le quieran llamar, que va a utilizar el gobierno para mantener sus gastos, ¿verdad? Porque el problema es, cuando se forme el Estado mexicano, es quién va a pagarle al señor y a la señora que hacen el aseo. Digo, estoy hablando en lenguaje simulado, pero se refiere a eso. Entonces, acuérdense que aquí se habla más o menos de 29 puntos, ¿no? Un programa que luego va a retomar Morelos, pero que ya hay qué bueno que lo ponen ahí, que tiene que ver con el programa de un movimiento político, ¿no? O sea, no es un rollo que vamos a lanzarse nomás así, como lo dijo en algún momento Bustamante, y lo va a aplaudir Lucas Alamán, casi diciendo que no tenían brújula, ¿verdad? Creo que aquí esto contradice lo que nosotros como historiadores debemos de quedarnos con esto que comenta la compañera. Adelante. Lo que nos pareció interesante a los compañeros en el momento de que estábamos redactando esta línea del tiempo es que curiosamente la abolición de la esclavitud en Nueva España, posteriormente en México, fue bastante antes que en Estados Unidos, lo cual es curioso. Fuimos el segundo, primero fue Haití, ¿no? Fuimos el segundo país de Hispanoamérica, creo que hasta del mundo, ¿eh? Digo, más o menos para que nos estemos midiendo, ¿no? Qué bueno que lo dice. Creo que se nos adelantó nada más Haití, parece que no me da mucho caso, a lo mejor soy mal, pero fuera de ahí no hay. O sea, fíjense la relevancia de esto, digo, porque qué fácil es destruir nuestra historia nacional, ¿verdad? Y qué difícil es reconstruirla y darle una dimensión. Adelante. Pero poca gente hace énfasis en eso, en lo de la esclavitud. No fuimos el país número 20 ni 30, no fuimos el segundo, creo. Adelante. De los primeros, sí. ¿Sí? Bueno, para el 5 de diciembre, pues igual Hidalgo dice que las tierras son para los nativos. Él ordena que todas las tierras pasen en poder naturales para que las cultiven. Sí, era parecido al caso de Inglaterra con la guerra de los 12 años con los indios allá de Mesoamérica, ¿no? Que les dijo, no, toda la parte central es para los grupos indígenas, y pues los nativos, los colonos dijeron otra cosa. Acá, más o menos, digo, no podemos dejar de pensar la historia de Norteamérica con esta. Es un clamor de los 300 años de dominio español, ¿no? Y creo que aquí va a seguir con esta misma onda Zapata, ¿no? Más adelante. Adelante. Justamente eso, la tierra es de quien la cultiva, no es la frase más conocida. Que es un concepto no occidental, ¿verdad? Nosotros estamos acostumbrados a que la tierra es mía de mí y a ver a quién se la dejo. No, en el mundo indígena o en el mundo prehispánico, en algunos grupos la tenencia de la tierra tiene otro valor
tiene otra dimensión, ¿no? Que creo, fíjense bien, me voy a ver así muy español. Los mismos reyes católicos habían entendido bien ese concepto y por eso habían protegido la tierra, habían protegido algunos grupos, sobre todo los aliados, las caltecas, entre otros, porque el concepto de la tierra, de la tenencia de la tierra, no es el mismo capitalista occidental que se tiene en el mundo anglosajón, ¿no? Adelante. Bueno, después, el 12 de diciembre de este año, pues tenemos la matanza nuevamente de españoles. Aquí se me hace curioso la fecha porque se supone que el 12 de diciembre, pues es cuando celebran a la Virgen de Guadalupe, el estandarte de los insurgentes. Y no sé por qué justo en esa fecha decide comenzar otra matanza. Que acuérdense que ellos estaban con la de los remedios, ¿verdad? Sí. Bueno, quisieron celebrarle más a una que a la otra. Sí. Sí. Bueno, hay competencia. Por lo que tengo entendido, esa matanza no fue, o sea, muchos españoles a la vez, sino que cada día iba con su lista y decía, 30 me van a degollar hoy, al día siguiente decía, pues estos 40 y así, hasta llegar a los 360. Que luego habría que ver qué tan muerte piadosa era morir degollado o a morir fusilado. Acuérdense que siempre las ejecuciones piensan en la bondad, en que la víctima no sufra tanto. El degollamiento creo que es el más, que esto viene de la herencia francesa, la guillotina y todo tipo de cosas. La guillotina se inventó para que no sufriera ni el verdugo que se cansaba después de 20 ejecuciones, ¿no? Como la propia víctima, ¿no? Que moría en segundos, porque cuando murieron a palos o a machetazos, la gente no se moría, ¿no? Digo, sí. ¿Verdad? Es entre guasa y serio, pero sí, para que lo consideremos, ¿no? Adelante. Sí, sobre eso, o sea, aquí hay que considerar que esto sí se diferencia mucho de las primeras matanzas de españoles. O sea, que es lo que hacíamos la aclaración, las primeras matanzas evidentemente fue un sentimiento pues de ira, ¿no? De venganza, lo que motivó a las masas en un desorden, ¿no? Así a matar a cualquier español. En este caso, con esta y con la anterior ocasión que vimos de la matanza de españoles, ya son cuestiones organizadas, ya son cuestiones dictaminadas por el propio Hidalgo, ya está determinado quién lo va a hacer, ya está determinado cuántos van a ser, con cuáles nombres. Entonces, y que eso como quiera no le quita, dependiendo de la ocasión, pues que sea una barbarie, dependiendo de si pudiera ser. Estaba viendo ahorita, investigando un poco y muchas de estas matanzas eran como por sospechas de conspiraciones. Entonces, pues, no sé, no es como que Miguel Hidalgo estuviera seguro de si realmente merecían, pero pues, como quiera sí llevaban a cabo. Entonces, sí eran a la vez muy específicos, no era como que un odio contra los peninsulares, pero al mismo tiempo sí era muy, muy cuantitativo, vaya, eran cantidades grandes, entonces. Sí, eran juicios sumarios, ¿no? Como se dice. Les comento esto porque luego el fusilamiento de Hidalgo, yo no sé si diría mi abuelita que Diosito lo castigó, ¿verdad? Es una muerte muy, muy sufrida, porque los que lo van a fusilar, yo no sé si por ahí han leído un poco del fusilamiento de Hidalgo, no sé si lo comenten ahí en la parte, en la ruta de la derrota. Se batalla mucho para matarlo, porque ni le atinan al corazón, ni le atinan a la cabeza, y los que lo están disparando no le quieren disparar porque sienten que le están disparando a una ayatola, a un mesías. Digo, pónganse en los zapatos de los soldados que lo van a ejecutar, y además antes les había entregado unos dulces y los había bendecido. Entonces batallan mucho para que muera Hidalgo, porque tenía que morir en el fusilado, pero no siempre morían a la primera descarga, ¿no? Entonces, por eso luego lo de la muerte acá con el degollamiento, pues era más efectivo y no sé, digo, parecería que la víctima sufría menos, ¿no? Lo que pasa es más trágico, más sangriento, ¿no? Pero les comento esto porque como somos historiadores, un poco para que lo valoremos, ¿no? Adelante. Justamente esto que menciona, profe, me parece interesante y se lo quería también mencionar porque recordaba de cómo
contaron a mí personalmente en la primaria esta historia, y conforme fui creciendo, siempre me fue siendo como la idea de, pero pues es como algo que pone la SEP o pone el gobierno para reforzar el sentimiento nacionalista y Sí. poner más de bueno al bueno y más malo al malo. Pero a mí siempre me decían eso, que antes le dio unos dulces a los soldados que los iba a ejecutar, los bendició, le dispararon, pero nadie le quería dar, que estaban fallando las balas a propósito porque lo sentían como una autoridad religiosa y como un pecado muy grande el matarle. Acertaron, pero a diferentes partes de su cuerpo, caía de dolor, lo volvieron a levantar y lo sentaron ahora en una silla, volvieron a disparar y cayó de la silla, pero tampoco logró morir, lo levantaron, bueno, así me lo contaron a mí, que la venda de los ojos se le cayó y se le podía ver cómo estaba llorando de dolor. Imagínense el cuadro para todos los que estaban ahí, ¿no? De hecho, fíjense, ¿por qué no lo fusilaron en Oaxaca o por qué no lo fusilaron en Jalisco o en Guanajuato? Hubiera sido lo fusilaron acá donde la gente ni lo conocía, donde no había mucha población, porque la idea era justamente no llamar tanto la atención pues del pueblo, ¿no? Pero imagínate en otra parte qué hubiera pasado, ¿no? Acá fue acá donde casi no había más que una ciudad importante, ¿no? Todo lo demás eran pueblos pequeños. Entonces creo que esta narrativa que usted dice hay que valorarla y dimensionarla, que a lo mejor no es netamente histórica, pero que sí enriquece un poco lo que le llaman por ahí los franceses, ¿no? La historia de las mentalidades, ¿no? Que luego sí es importante recuperar cuando le agregamos otros elementos de juicio, ¿no? Muy buen comentario, adelante. Muy bien, creo que esto le interesa más que nada comentarlo a mi compañero Elias, porque la verdad yo no sé si mal de mi parte no conocía este periódico. El 20 de septiembre que se funda, o bueno, se lanza el primer número del Despertador Americano. Que ha sido analizado a nivel, digo, no mundial, pero sí es importante, ¿no? Así como Bolívar es importante, también este tipo de publicaciones se han dado a conocer en muchas partes, ¿no? Adelante. Sí, así es. Sí, pues sería el primer diario, por así decirlo, insurgente. Y como bien estableció mi compañero Miguel, y aquí ya vemos la aplicación de la libertad de imprenta, por así decirlo, empezaría como que una guerra desde la pluma, ¿no? El semestre pasado unos compañeros y yo tuvimos la oportunidad de revisar el periódico del Constitucionalista. Entonces, hallamos similitudes en la necesidad de un grupo en este tiempo donde el medio de comunicación principal es el periódico, pero también tomando en cuenta que cuánta de la población no era analfabeta, o sea, realmente quién serían los que leerían este periódico insurgente. No, pues muy probablemente. Eran las redes, ¿no? Cuando hablábamos del Padre Miel, pues es una red de lectores muy eficaz, ¿no? Sí, de élite, pero muy eficaz y realmente. Luego acuérdense que había gente que le leía al pueblo, así como en las salidas a misa, ¿verdad? Le leía lo que decía y la gente es como se enteraba, ¿no? Y ya desde entonces la gente es muy dada a creer en la letra impresa. Hoy todavía hay una sociedad muy arraigada con todo y los fake news y todo lo que se señala, que cree mucho en lo que dicen los periódicos, ¿no? Porque dice que esa es la verdad. Y a veces te dicen que cosas que no son ciertas, pero la gente lo cree pues porque lo dice el periódico. El periódico. Eso psicológicamente es la credibilidad a la letra impresa, que yo creo que en el caso de nosotros se da desde entonces, ¿no? Creer todo lo que está publicado o darle su importancia a todo lo que viene impreso, ¿no? Adelante. Sí, así es, entonces sería como la batalla desde la pluma. Y bueno, pues ya con esta sería la última sección, la del 28 de diciembre. No sé si mis compañeros quisieran comentarlo. Se las voy a leer si les parece bien, porque creo que ya es justamente 1810 la Ruta de la Victoria. Ya para estas últimas fechas del año, en diciembre, podemos ver cómo ya se están empezando a acabar los triunfos y ya viene pues lo que va a ser la derrota de la primera insurgencia. Esta es de Valladolid, recuperada por los realistas a 28 de diciembre, a un par de días de terminar este año. Las siguientes semanas ocurrieron una serie de derrotas que llevarían al fin de la primera generación de insurgentes. El 8 de enero van a ser derrotados en el noreste por García Conde y el 17 de enero Calleja va a vencer a los insurgentes en la batalla del Puente de Calderón.
Aquí es importante que para la clase nos quede claro que la estrategia de Calleja, sobre todo, o del ejército realista, no es ir tomando ciudades nuevas, sino, como usted lo dijo con mucha solvencia, ir recuperando, ¿no? Plazas. Que esa es una crítica que se le va a hacer a Hidalgo, de que Hidalgo era como Bolívar, ¿no? Que iba ahí encendiendo la mecha en un pueblo y luego se iba y dejaba ahí un grupo de criollos administrando el ayuntamiento o el municipio y le seguía de arriba, al norte. En este caso creo que el Calleja lo que hace es recuperar los puntos. Luego Iturbide va a ser también muy estratega de en lugar de enfrentar a los insurgentes, se va contra los centros de abastecimiento, ¿verdad? Contra las rutas de alimentos y de pertrechos, parece que muy canijo, ¿verdad? Por no decirlo de otra manera, y es como más o menos logran sofocar militarmente hablando, y además, no sé exactamente la fecha, la llegada de más soldados, de más ejército de parte de España, de lo que era España, y eso va a infligirle a tener derrotas el ejército insurgente, ¿no? Adelante, vamos a algo para rematar por ahí un final. Y bueno, pues esto es todo de nuestra parte. No sé si mis compañeros tengan algo que decir. Yo nada más por mi parte me parece interesante cómo esto, creo que el término correcto es idealismo, repercute todavía en la actualidad. En el caso de Bolívar, sí, pues como el que vino a ocupar su lugar de encender la mecha e irse moviendo fue pues Ernesto, el Che Guevara. Que no se limitó nada más a estar en México y salir a Cuba y morir en Bolivia, sino que también fue incluso hasta África, anduvo por el Congo. No sé si tuvo alguna relación con Thomas Sankara, pero bueno. Y bueno, pues aquí en el caso de Hidalgo, creo que el más parecido nos remite un poco es a el subcomandante Marcos del movimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Que es la continuidad de lo que comentaba usted hace rato, ¿no? Y también es compañero sí, acuérdense que Bolívar estuvo a nadita de venir el 17, ¿eh? Ya venía con Mina, pero por ahí le dieron un recado de que ya podía regresar ahora sí que a su región, que eran 2-3 países, ¿no? Del norte de Sudamérica, pero sí estuvo a nada así como tampoco estuvimos a nada de tener aquí a Fernando VII, ¿no? Y creo que hasta el Papa ya también venía a hacer sus maletas para venirse a Cuernavaca, por ahí, ¿no? También esa es la historia que no pasó, ¿no? Que estuvo a punto de pasar, ¿no? Pero Bolívar sí tenía puesto el ojo en la Nueva España, porque acuérdense qué es la Nueva España, o sea, comparado con los demás, con perdón de los argentinos, con perdón de los brasileños, acuérdense que era el reino de la Nueva España, era realmente un epicentro. La gallina de los huevos de oro. Pues ni más ni menos, ¿verdad? Sí, oiga, ¿a poco Bolívar andaba perdido, ¿ah? Pero bueno, no pasó. Pero eso es lo que iba a pasar allá en el 17. Eso lo comentamos más adelante. Muy bien, pues nos tuvieron ahí medio picados con este tema creo que viene lo más triste, ¿no? Hasta aquí íbamos muy bien hasta diciembre. Vean lo que dura esta etapa. Es una etapa que no dura ni 6 meses. Entonces, porque a veces como historiadores queremos exigirle tantos hechos, tantos resultados, si realmente fue un periodo muy corto, con una geografía, pues la geografía sí está muy amplia, por eso es importante el uso de mapas en ocasiones para ubicar a la masa lectora que no sabe el tema, pero muy, 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 muy bien, felicidades. Yo creo que como repaso estuvo excelente y ya nos queda claro la novedad de valorar lo de Calleja y valorar lo de Iturbide como contrainsurgencia, ¿no? Adelante, por ahí miren la etapa triste, ¿no? O no sé, cuestión de enfoques, ¿verdad? O la etapa diría Lucas Alamán, de cómo pusieron en su lugar a los insurgentes. Bueno, voy a compartir pantalla. El equipo, por favor. Equipo 3. Excelente, adelante.
Vamos a esperar un ratito que se... Ya, ¿sí se alcanza a ver? O... Muy bien, la ruta de la derrota, muy bien. Ok. Bueno, nosotros somos el equipo 3 y les vamos a hablar sobre el año de 1811 de la ruta de la derrota para la insurgencia. Bueno, pues empezamos con un antecedente de que ya nuestros compañeros mencionaron en su línea de tiempo, que es el 30 de octubre de 1810, cuando ocurre la batalla en el Monte de las Cruces. Es aquí donde los insurgentes obtienen la victoria, y Miguel Hidalgo decide retirarse al interior del país. Pero es a partir de esta victoria que podríamos decir todo comienza a irse pues para abajo, ¿no? Para los insurgentes, porque, bueno, quizás hubiera sido más pertinente poner a la batalla de Aculco, que también pues fue un golpe bajo para los insurgentes. Pero bueno, aquí ya comenzamos a ver pues esta serie de derrotas. Y bueno, los compañeros también ya nos adelantaban un poco el 17 de enero, que es cuando ocurre la batalla en el puente de Calderón. Las diversas fuentes que consultamos pues nos manejaban diferentes números. Mencionan entre 5,000 y hasta 7,000 soldados realistas que derrotaron aproximadamente entre 80,000 hasta 100,000 pues insurgentes. A lo mejor eran menos, pero lo que sí han demostrado también, y lo comentó por ahí un compañero cuando lo vimos en historiografía, ¿no? Que también el ejército realista tenía gente muy improvisada, ¿no? Soldados a fuerzas, o gente incluso con problemas físicos, ¿no? Pero en general, y lo que imperó ahí pues fue la estrategia y la astucia de los generales realistas, ¿no? Pero yo creo que el puente Calderón marca la derrota, ¿no? Pero es ya el declive total de este primer movimiento. Adelante. Sí, así es. El ejército insurgente estaba al mando de Hidalgo, de Allende, Aldama y Abasolo durante esta batalla, y el ejército realista pues estaba principalmente al mando de Calleja y de Manuel Front. Pues aunque los números sí había una gran diferencia entre ellos, pues podríamos decir que la ventaja para esta batalla de los realistas fue el hecho de que se encontraban mejor armados que los insurgentes. Ellos sí contaban pues con pistolas, con fusiles e incluso con cañones, mientras que pues el ejército insurgente estaba armado principalmente con arcos, con flechas, con machetes, y contaban con muy poco, digamos, armamento militar. Y pues Y controlan mucho las estrategias, ¿no? Que siguieron por ahí, de que a veces se mataban solo los insurgentes, ¿no? Muy bien. Sí, y en un inicio los insurgentes pues iban ganando, ¿no? Pero al parecer explotó un vagón de municiones durante la batalla, y más aparte el ruido de los cañones, que es cuando los insurgentes pues comienzan a asustarse porque pues no estaban, digamos, militarmente preparados, era pues mucha gente común. Y comienzan a asustarse con el ruido y comienzan a huir, se comienzan a matar entre ellos, incluso llega a ocurrir un incendio, y pues se pierde gran parte de la artillería insurgente. Que ese era lo, haga de cuenta, pues perdieron lo más importante, ¿no? O sea, ellos solitos así que fueron puros autogoles, ¿no? Digamos en el lenguaje futbolero,
porque además van a perecer muchos insurgentes en porque es pura pólvora, puro elemento explosivo, ¿no? Yo creo que de alguna otra manera nos habla de la desorganización, ¿no? Adelante. Sí, así es. Y bueno, pues los caudillos, ¿no? Del ejército insurgente, pues logran huir con muchas pérdidas, pero pues logran retirarse de la batalla. Y 4 días después, el 21 de enero, llegan los realistas a Guadalajara. Como ya se venía comentando, pues la estrategia de Calleja era ir recuperando. Entonces, pues Calleja hace su entrada triunfal junto con José de la Cruz y ocupan Guadalajara, pues que era pues donde anteriormente se encontraba Hidalgo, ¿no? Ahí con su ejército. No, y además Calleja no está ni en Acapulco, ni está en México, ni está en Veracruz, él está en San Luis, está en el mero ombligo del país, ¿no? Y yo creo que eso a él le permitía moverse. Además, acuérdense que él crea una especie de, junto con Iturbide, una especie de ejército móvil, ¿verdad? De pequeños grupos que están dispersos en una geografía muy amplia y que se unifican a la hora de enfrentar una batalla, ¿no? Que eso era muy estratégico porque para los pueblos era muy difícil mantener una tropa de 10,000 soldados. No es lo mismo mantener 500, 200, que eran más o menos los ejércitos móviles que manejaban ellos, a manejar miles. Imagínense conseguir maíz, tortillas, frijoles, carne, ¿verdad? Y además en la época revolucionaria era muy difícil. Entonces por eso ellos son muy estratégicos, ¿no? en estos menesteres. Claro, esto lo aprenden de todos, de Napoleón y de todos los que ya tenían experiencia en cómo se llama, en las batallas así fratricidas, ¿no? De días, donde se cortaba el agua, se cortaba la entrada de víveres. Entonces los pueblos ganaban no por cuestiones militares, sino ganaban porque mataban de hambre a los enemigos y tenían que rendirse o cosas por el estilo, dar la plaza, ¿no? Adelante. Y bueno, ahora continuamos con el 25 de enero, Allende líder insurgente. Bueno, pues la batalla del Puente de Calderón pues nos trae más problemas, ¿no? Empiezan a surgir discusiones dentro de las personas que se encontraban al mando del ejército insurgente. Se retiran ellos después de la batalla a Aguascalientes, pues en donde ocurre esta discusión entre los líderes y se le exige a Hidalgo que pues que renuncie, ¿no? A este mando militar que él tenía, pero aún así seguía Hidalgo manteniendo su posición como figura política, ¿no? Liderazgo, ¿no? Ajá, Recordemos sí. que le había nombrado generalísimo. Generalísimo quiere decir que es la referencia, pero él no coordina las actividades militares, sino es el general, ¿no? Adelante. Así es, y pues digámoslo, puesto de líder militar cae en manos de Allende. Y bueno, el 1 de marzo, el virrey Venegas pues lanza un indulto dirigido hacia Hidalgo y Allende, pero pues estos lo rechazan, no lo aceptan, y de aquí creo que es donde sale una frase un poco famosa que dice que el indulto es para los criminales y no para los defensores de la patria. Muy bien, pues ahí queda claro pues que ya está declarada pues, básicamente la muerte, ¿no? de los insurgentes, ¿no? Porque el castigo no era prisión, sino era la pena capital, ¿no? Adelante. Sí, y bueno, unos días más tarde, el 16 de marzo, los insurgentes designan al general Ignacio López Rayón como comandante militar en ausencia de los principales caudillos. Bueno, esto porque pues había problemas, ¿no? Dentro del ejército insurgente, y se tratan
se tratan de reorganizar, unos marchan hacia el norte, y bueno, se designa a Ignacio porque, pues, por lo que percibí, pues era un hombre muy, podríamos decir, responsable con el movimiento, era un hombre, pues, muy cumplido e incluso, pues, muy perseverante porque es quien trata de mantener unido al movimiento, pues como vamos a ver más adelante después de la captura, ¿no? De los principales caudillos. Sí, podríamos decir que si no ha sido por Rayón, quizá qué hubiera pasado, ¿ah? Porque sí, él se encarga de hasta donde le es posible de congregar esa dispersión que se da después de lo de Calderón, después de la bronca entre Allende e Hidalgo. Y pues acuérdense que había un montón de curas por ahí liderando guerrillas, liderando movimientos, así como militares, ¿no? Entonces él se encarga de darle, de poner una cabeza y luego un programa, lo vamos a ver, qué es lo que sigue con los equipos que nos están esperando por ahí. Pero sí, qué bueno que lo cuenten por ahí. Yo creo que López Rayón es más importante de lo que uno creyera, y luego también se va a dar una relación así como una relación tan bonita como la de Hidalgo con Allende, entre él y Morelos, ¿verdad? Pero eso ya lo vemos más adelante. Pero sí, qué bueno que destacan la figura de Rayón, porque es un personaje que luego lo dejamos olvidado, y nos vamos con Morelos, ¿no? Cuando a él le toca, como usted dice, solucionar eso, la dispersión y el hacinamiento de los insurgentes, ¿no? Adelante. Sí, y bueno, días más tarde, tan solo 20 días después de que Hidalgo y Allende hubieran hecho público el rechazo del indulto, pues sucede una traición. Gran parte... Allá en Yucatán, bien lejos de aquí, ¿verdad? ¿O fue por acá? Sí, bueno, gran parte de los líderes insurgentes pues se habían retirado hacia el norte, hacia Coahuila, pues con la intención de tratar de comprar armas en Estados Unidos. Y es aquí... Antes el punto de salida era lo que era Paso del Norte, ¿no? Lo que Ciudad Juárez, ¿no? Pues iban rumbo hacia allá, ¿no? Adelante. Sí, y bueno, ella es aquí cuando Allende recibe una invitación de Ignacio Elizondo, quien anteriormente era parte del ejército realista, si no mal recuerdo, y luego se convierte a insurgente, pero pues en realidad era como un infiltrado, ¿no? Digamos que nunca dejó de ser realista, ¿no? Sí, así es. Y bueno, pues en la invitación se supone que era para que ellos pudieran descansar sus tropas, tomar agua y pues sentirse, digamos, protegidos en el territorio que estaba, pues, digamos, a su mando, pero pues fueron traicionados y capturados, algunos de ellos mientras se acercaron y comenzaron a comer y luego los capturaron. Pero de entre todos fue Allende, y su grupo quien trató de poner resistencia, pero Elizondo pues mata a su hijo y es aquí cuando pues ya se calma un poquito Allende y ya se deja capturar. Y pues son conducidos prisioneros a Monclova. Sí, porque pues ellos nomás venían a comer cabrito y ya se iban a ir a Chihuahua, ¿verdad? Y nada, los pescaron acá en pleno descanso, ¿no? Adelante. Así es. Y bueno, le cedo la palabra a mi compañera Andrea, que ya nos va a contar lo siguiente. Pues qué mala onda con los regiomontanos, ¿eh? Nos prestamos para apresar al héroe de la independencia, ¿no? Que vean cómo nos ven luego en Chilangolandia, en otras partes. Los norteños somos bien revolucionarios. Adelante. Chinga. ¿Cómo dijo Chilangolandia? ¿Verdad? Adelante. Sí. Ok. Bueno, el 15 de abril es lo que
ocurre la toma de Zacatecas, que los insurgentes, comandados por el general Ignacio López Rayón, lograron derrotar a las fuerzas realistas del coronel José Manuel de Ochoa. Y una vez que Ignacio López Rayón tomó Zacatecas, ahí fundó artillería, fabricó pólvora y dio uniforme a sus tropas. Y desde allí se fue a La Piedad, Michoacán, donde se unió con las fuerzas de José Antonio Torres. El padre, ¿verdad? Y que además aquí, acuérdense que aquí había dinero, había recursos como para hacer todo eso que usted dijo, ¿verdad? Están las minas. Sí. Adelante. Sí, o sea, mientras por un lado acababan de capturar a estas otras personas, acá el señor Rayón estaba tratando de seguir avanzando. Claro. Entonces, bueno, después, en mayo del 7 al 9, se inician los juicios contra los caudillos de la independencia que habían sido capturados, pues debido a la traición de ¿cómo se llama? Elizondo, si no me recuerdo. Y que por ahí está publicado en Dávalos y en varios autores todo el juicio, ¿no? Todo lo que dijeron, o lo que se les hace decir a los insurgentes, ¿no? Adelante. Después de eso, en mayo mayo 17, se comienzan a unir nuevos insurgentes, lo cual pues era bastante positivo, dado a que habían capturado a los principales. Entre ellos estaban los hermanos Bravo, que se unen a Galeana y a Morelos, y entre ellos estaba Nicolás Bravo. Nicolás Bravo después sería recordado porque es un militar y un político que llegó a estar como presidente en 3 ocasiones. Eso sí me pareció como que muy raro, pero eso ya es algo que pasaría mucho tiempo después. Sí, pues todo, ya ahí comienzan todos a desfilar, empezando por Iturbide, ¿no? Ajá. Que está del otro bando. Claro. Adelante. De acuerdo. En mayo 26 ocurre lo que es la toma de Tixla, específicamente en la madrugada. Perdón si escuchan ruido de fondo. Específicamente en la madrugada, el general realista Nicolás Cosio sabía que Morelos se dirigía a Tixla y lo esperaban con una emboscada, pero a pesar de eso, Morelos logró tomar Tixla e incluso parece ser que dijo una frase así como: a las 12 comeremos en Tixla. Y era un pueblo de 4,000 habitantes, conducido por Vicente Guerrero, quien se unió a Morelos después de eso, en dicho acontecimiento. Sí, pues ahí aparece otro, ¿no? Empiezan a desfilar todos los futuros presidentes, ¿no? Si se fija, la geografía un poco ha cambiado de lo que era el altiplano y el centro del país hacia lo que hoy se llama la Tierra Caliente, ¿no? Adelante. Sí. De hecho, bueno, esto es un poquito fuera de la materia porque es sobre historiografía, sí. Pero cuando estaba leyendo las cartas, había una parte donde llegaban cartas de Florida y de cosas así, y por un segundo realmente estaba yo muy descolocada y dije, achis, ¿por qué vienen de Florida y por qué vienen en español? Y así, y luego me acordé que pues era parte del territorio mexicano en aquella época. Sí, no, pues era el reino, ¿no? Sí, me volvió a ubicar, pero y del otro lado las Filipinas nomás, éramos... De hecho, lo que Iturbide va a querer es crear un gran país, una nación bien fregona. Y pues claro, va a quedar todo en ideas. Adelante. En sueños e ilusiones. Sí. Después, en junio 8, aparece lo que es el reglamento de Calleja. Calleja comparte su reglamento político-militar para limitar las fuerzas independentistas. Fue llamado Plan Calleja, y en él se exigía crear cuerpos de infantería y caballería en ciudades y conseguir que los propios habitantes se defendieran de los ataques insurgentes. Calleja ya está haciendo su carrera política, ¿no? Sí, él ya está como que cumpliendo ahí sus... Sí. Va a ser el español, ahora sí que por llamarle así, ¿no? El peninsular más destacado y más renombrado y reconocido. Lástima que España toma otro rumbo, ¿no? Pero ahí la llevaba en cuanto a currículum, ¿verdad? Adelante.
El 26 de junio, pues, pasa lo de los 3 fusilados, que fueron fusilados por la espalda como traidores, pues, los caudillos que habían sido capturados, que fueron Allende, Aldama y Jiménez en Chihuahua. Más específicamente en la Plaza de los Ejercicios. Uno la libró, ¿ah? Uno fue condenado a cadena perpetua y ese fue José Mariano Escobedo. No, Escobedo estaba muy chiquito. No, perdón. No recuerdo el apellido, pero se llamaba también José Mariano. Tenemos un municipio que así se llama acá por acá. La gente no sabe ni dónde quedan, Valle de las Salinas, ¿no? Ahí luego lo vemos. Vamos a dejarlo así como que de emoción. Adelante. El tocayo del que sí se murió. Sí. Y mi compañera Carolina va a terminar los últimos sucesos. Es que la verdad en este periodo ocurrieron muchos sucesos, pero no solamente en México, sino también por fuera, que también influían en la independencia, pero sí habrían sido como unas 10 páginas, entonces. Sí. Luego va a venir el retorno de Fernando VII más adelante, ¿no? Adelante. Sí. Carolina, te cedo la palabra. Ya viene lo más triste por acá, ¿no? Ya, el finish. Gracias. Que cada quien agarre sus Kleenex. Bueno. Adelante. El 29 de julio, principalmente la fecha original para fusilar a Hidalgo era el 26 de julio. Sin embargo, primero tenía que ser despojado de su carácter sacerdotal y eso ocurrió. No lo podían fusilar así nomás como a los otros, ¿verdad? Porque que es el caso también del padre Miel cuando lo apresan, o sea, no te lo puedes echar así, tenías que pasar por un juicio de otra instancia, ¿no? Adelante. Sí, por lo que dejan el fusilamiento para el 30 y un día antes, el 29, tenían que quitarle su carácter sacerdotal. Finalmente, el 30 de julio a las 7 de la mañana es fusilado. Después de desayunar, ¿verdad? Es un chocolatito ahí que debe haberse dio muy amargo al pobre padre Hidalgo, pero ahí. Y luego viene ya todo lo de los dulces, todo lo que comentamos ahorita, y sí, la verdad es una crónica muy llamativa, ¿no? Adelante. Sí, dicen que fue fusilado a las 7 de la mañana y estuvo privado, que nadie, solo los que lo hicieron fueron los testigos. Finalmente, ya en agosto, Ignacio López Rayón convoca una reunión, la Junta de Zitácuaro. Que no se llama así, tiene un nombre así más emblemático, pero pues estamos... Sí. La Junta Suprema Nacional Americana. Junta de Zitácuaro. Pues sí. Muy bien, pero es bueno saber que no se llama así, ¿verdad? Ajá. Adelante. Sí, muy bien, primeramente el 19 de agosto inició con la reunión, pero su intención la intención de la reunión era remediar la confusión y la desorganización que estaba en el movimiento insurgente. Y sobre todo por el hecho de que los principales caudillos ya habían sido asesinados. Digamos que reorganizarlo, ¿verdad? Ajá, sí. Y podemos decir ya que, pues ya después de Zitácuaro es otra onda, ¿no? La independencia. Adelante. Sí, inició el 19, pero se dio a conocer hasta el 21. Claro. Hasta el 21 de esos días. Bueno, finalmente, en octubre 14, después de ya varios meses del fusilamiento de los principales caudillos, la guerra seguía y como una lección, pues aparte de que descuartizaron todos los cuerpos, pues las cabezas fueron puestas en cada esquina de la Alhóndiga de Granaditas, como una advertencia para los insurgentes y para tratar de controlar
como advertencia y como prueba, ¿no? Acuérdense que viene de tiempos bíblicos, ¿no? El cortar cabezas se pierde en el tiempo, era la forma de comprobar que se había asesinado al que estaba en la lista, pero también para, como usted dice, como dice ahí el balazo, ¿no? Para una intimidación. Y pues se ponen las 4 esquinas de la lóndiga, ¿no? Hasta bien avanzado el siglo XIX, ¿no? Que por ahí un presidente los manda a quitar, pero mientras ahí están, imagínense el espectáculo, ¿no? De ver ahí a los 4 Jiménez, que acuérdense que anduvo por acá, por estas tierras, por eso Cadereyta Jiménez, entre otras cosas. Nuevo León es el estado que más municipios tiene con nombres de ¿cómo se llama? De insurgentes, incluso de realistas, ¿no? También tienen nombres. Y tú tienes Iturbide, Nuevo León, no sé si quién conoce Iturbide. Ahí tendríamos que ir algún día a celebrar el 21. Pero Nuevo León es de los pocos estados que tiene municipios que hacen alaraca, ¿no? Que hacen reverencia a estos personajes. El otro es Abasolo, ¿no? Que lo voy a dejar hasta el final, ¿no? Abasolo, que es en el Valle de las Salinas, y junto con el municipio de Hidalgo, que también donde está el cemento, la fábrica de cementos. Tenemos muchos municipios. Entonces, ha de haber sido un espectáculo muy terrorífico, ¿no? Ver ahí De hecho, Hidalgo tiene un par de novelas por ahí históricas. Una no es tan conocida, es de un político que ya murió hace algunos años, que se llama justamente El zorro enjaulado. Por ahí si tienen chance, leanla. Todo el mundo conoce la de los Pasos de López, ¿no? Que es la más conocida. Pero esta del zorro enjaulado, se llama así porque acuérdense cómo el mote, el apodo que tenía Hidalgo cuando era estudiante, le decían el zorro, ¿no? Y enjaulado pues por la jaula, ¿no? Entonces, cuando tengan chance por ahí, no está en PDF, no está en digitalizada, pero por ahí se consigue el zorro enjaulado. Adelante. Bueno, finalmente, en diciembre, después de que Morelos llega a Jantetelco, el cura Mariano Matamoros se presenta ante él para declarar pues su apoyo y pretende unirse a él. Que se fija, todos son curas, la mayoría son curas, ¿no? Entonces, sí. Por pensar que nomás Hidalgo, ¿no? Es todo un movimiento. Y ya a partir de ahí, pues ya es el que empieza a manejar es Morelos. Uh-huh. Es el que se encabeza como líder. Y que se agarra el chongo con Rayón, ¿verdad? Se siguen dando los conflictos. Así que digo, la Revolución Mexicana, pues el mejor ejemplo es Madero, ¿no? Que todos le querían dar mate. Y luego al final todos lloran su muerte, ¿no? Qué hipócritas, ¿no? Villa siempre dijo, yo, se me escapó ese chaparrito, nunca me lo puedo echar. Y es el que más está llori ahí en la tumba. Hay muchas fotos de Casasola, ¿no? Que ven ahí hasta como con un paño ahí llorando, ¿no? Acá un poco se da algo parecido. Pero bueno, estamos dando el lado humano, ¿no? Y yo sé que hemos visto el análisis así muy, muy frío, muy conceptual. Y ahorita estamos dando la parte humana, ¿no? Muy bien. Pues felicidades, está muy padre la narrativa. Si se fijan como una línea de tiempo no es algo sencillo y que como alguien pudiera pensar, cualquiera lo hace, ¿no? Se requiere sapiencia, sabiduría, análisis, como lo han demostrado los 3 equipos. Adelante, Andrea. Es que ya encontré qué personaje era el que fue condenado únicamente a prisión perpetua. En lugar de ser fusilado. Era José Mariano Abasolo. Es que lo tenía en mis apuntes, pero se me transpapeló. La esposa lo defendió y en el Valle de las Salinas hay un... Curiosamente, el Valle de las Salinas, ahí nació este señor Elizondo, ¿eh? Y la gente del pueblo pues no quiere... Estamos hablando de Salinas Victoria, ¿no? No quiere acordarse de que ahí nació, pero ahí en esos municipios el Valle de las Salinas son creo que 11 municipios chiquitos, el Carmen, ¿verdad? Y ahí está también el Abasolo y están otros municipios por ahí que mencioné. Hidalgo, municipio de Hidalgo, ¿no? donde está la cementera, las oficinas y parte de la fábrica de cementos Hidalgo. Pero sí, Abasolo es el que la libra, ¿no? Muy bien.
Bueno, ya como verán, tú muy, muy padre, lamentablemente ya nos tenemos que retirar. Entonces, agradezco la atención, los comentarios, se ve que estamos formando historiadores de veras, con buen verbo, con buena plática, con plática sabrosa. Terminamos entonces la tarea, ya 2 y 3, seguimos la próxima clase con lo de Zitácuaro, por favor, lo de Rayón, y lo de Sentimientos de la Nación. Seguramente no vamos a alcanzar a ver los 2 temas, pero no se hagan ilusiones el equipo 6, a lo mejor el 5, no voy a hacer que fallen, ¿verdad? Preparemos lo de Sentimientos de la Nación y preparemos lo de la Junta de Zitácuaro para la próxima clase y ya irle avanzando ya en la cronología y luego ya vemos lo de las demás tareas, ¿no? Pues muy bien, a mí me gustó mucho lo que vimos hoy, aprendí bastante y sobre todo pude comunicarme pues, con gente de otra generación que me gusta mucho cómo ven la historia, ahora sí que las nuevas juventudes, ¿no? Muy bien, pues felicidades, y nos vemos la próxima clase. Ya sé, qué pena que ya se acabó, ¿no? Gracias por su atención y por su asistencia. Nos vemos. Gracias, maestro. Hasta luego. Gracias, profe. Nos A vemos. usted, profesor. Buen día. Buen día. Cuídense mucho.